Listo. Bueno, yo soy Gina Luz Gómez Villeras, coordinadora de investigación de la Universidad Inca de Colombia. En este momento, esta propuesta como tal se encuentra en un proceso precisamente de desarrollo. Está ampliada como propuesta y lo que busca también es considerar todos los aspectos importantes que desde la Universidad Inca se viene desarrollando en pro del funcionamiento, la integridad y demás procesos socioculturales que involucran un proceso más allá de lo investigativo y lo académico, entonces titulado como Tecnología, Oralidad y Memoria Cultural, Estrategias para la Recuperación de Saberes Ancestrales en Sociedades Plurales del Conocimiento. En este sentido, permítame, voy a cerrar esto por aquí. En este sentido, este proyecto, si bien se lidera y se encuentra o se sustenta bajo la política de educación superior inclusiva e intercultural, que también se encuentra diseñada muy desde lo particular en la universidad, lo que permite también es eliminar las barreras y reconocer los saberes de poblaciones étnicas. Al mismo tiempo, se tiene el decreto 1098 de 2025 que reglamenta la creación y el fortalecimiento de las universidades públicas en su forma intercultural, que son propias pues, de comunidades negras, raizales, indígenas y demás, y el decreto 2216 de 2022, que lo que busca es promover como tal la educación inclusiva, efectiva y el desarrollo integral, garantizando pues, el respeto por las diversidades socioculturales. Un agradecimiento inicialmente a este espacio, también por la posibilidad de participar y dinamizar estos ejercicios de investigación. La Universidad Cultural, la Universidad Inca como tal, convierte el escenario de lo que es lo pluricultural en un proceso de transmisión de saberes ancestrales y eso se da mediado por un ejercicio académico que determina nuestra función y es precisamente que nos encontramos en este momento como una universidad híbrida y eso permite que pues la universidad se pueda distribuir a varios espacios o contextos de Colombia. Entonces, para iniciar, tenemos esta parte de este contexto en el cual la investigación surge precisamente de la realidad que observamos con la Universidad Inca de Colombia y es la presencia de miles de estudiantes provenientes de pueblos indígenas. También tenemos estudiantes afrocolombianos como tal, pero ya la disminución es un poco y más porque se encuentran integradas en un proceso que no determina como otras funciones más propias, por eso el eje central en este caso son las comunidades indígenas, pues son quienes llegan en este proceso de educación superior portando conocimientos, prácticas culturales y formas de comprender el mundo que han venido pues transmitiéndote de generación en generación a través de lo que es la oralidad. Entonces, en este contexto siempre nos preguntamos cómo puede la universidad o cómo puede la educación superior contribuir a la preservación de estos saberes sin despojarlos de sus propios conocimientos y del significado cultural que tiene como tal ese proceso que llevan y también cómo la tecnología pues puede convertirse en una herramienta para fortalecer su permanencia y la transmisión hacia esos conocimientos. Entonces, la Universidad Inca de Colombia se ha consolidado como una institución, se ha consolidado como una institución profundamente diversa desde el punto de vista cultural. Actualmente cuenta con un aproximado entre 13.998 estudiantes, de los cuales aproximadamente 4.000 pertenecen a comunidades indígenas, que representan el 28,6% de la población estudiantil. Dentro de esa misma población encontramos estudiantes pertenecientes a pueblos como los Wayuu, que están ubicados pues en La Guajira, también tenemos los Mista que están en el Cauca y tenemos también otros como las comunidades ingas que se encuentran más ubicados en el Putumayo y en otras regiones del país. Digamos que estas son las poblaciones más concretas que tenemos. Pero más allá de estas cifras estadísticas, pues la realidad se convierte en una necesidad de un escenario donde en realidad hay un encuentro de múltiples culturas y de conocimientos que es oportuno y es necesario conocer y reconocer. Cada uno de los estudiantes en realidad trae consigo pues memorias familiares, retos comunitarios, prácticas tradicionales y todo un proceso de cosmovisión que en realidad constituye un patrimonio cultural que termina siendo invaluable. Por ello, pues la diversidad cultural deja de ser únicamente como la característica fija institucional para convertirse en la oportunidad de construcciones de académicos y sociales o de procesos sociales en este caso. Básicamente, digamos que parte de lo que es un problema, que en sí yo no lo llamaría un problema, sino las circunstancias en las que nos encontramos, es que básicamente pues tenemos
un proceso de lenguas ancestrales que si bien están en ese mismo proceso de hacer un reconocimiento de narraciones orales que funcionan para el proceso de lo que es construcción de recursos académicos, la medicina tradicional, cosmovisiones y memorias comunitarias. A lo que quiero llegar con esto es que si bien lo que se puede presentar como un problema más allá de esto son oportunidades también para trabajar y es en lo que queremos aprovechar. Entonces, a pesar de la cultura existente que se tiene, básicamente el desafío que se enfrenta es muy significativo. Gran parte de los saberes pues, ancestrales continúan transmitiéndose mediante esa oralidad y dependen más de la memoria de los mayores para que se puedan, digamos, concretar o se puedan permanecer. Esto implica que el conocimiento relacionado con lenguas ancestrales, narraciones orales, bueno, todo lo que vemos acá en la diapositiva como tal, se encuentran más en un proceso de amenaza que de cualquier otra cosa, entonces lo queremos hacer más en un proceso de transformación social, lo que tiene que ver con migración, urbanización y pérdida progresiva como tal de sus propios hablantes. Entonces, cuando desaparecen estos sabedores, estas personas mayores que conocen, no solamente se pierde una persona, también pues desaparece una parte importante de lo que es la memoria colectiva y es lo que queremos rescatar. Por ello, pues la preservación de estos conocimientos se convierte en una tarea urgente a nivel institucional. Una de, digamos, de las preguntas que surgen es qué papel debe asumir en realidad la universidad para enfrentarse como tal a esos conocimientos y que puedan ser en realidad para que no, para que todo esto que no está escrito no se pierda, ¿sí? Y es una pregunta que constituye el núcleo básicamente de la institución. Pero prácticamente para llegar a ese ejercicio, pues tenemos también un objetivo general que es analizar el papel de las tecnologías educativas como estrategia para la recuperación, preservación y transmisión de saberes ancestrales sustentados en la oralidad y la memoria cultural de la Universidad Inca de Colombia en pro de reconstruir como tal sociedades plurales de conocimiento. Para el desarrollo de ese objetivo general necesariamente pues tenemos los objetivos específicos que van desde la identificar los principales expresiones que si bien construyen esos saberes ancestrales, también caracterizar la diversidad cultural que tenemos. Yo mencioné tres grandes grupos, pero tenemos muchos grupos más que si bien son minoría, pero siguen siendo parte de la construcción ancestral. Determinar los riesgos asociados precisamente a esas pérdidas para ver en qué momento o qué instrumentos nos ayudarían más a potenciar como tal ese proceso de transmisión de conocimientos y finalmente diseñar ya oportunamente las estrategias pues apoyadas en procesos tecnológicos. Entonces, esta era la pregunta que había plantado inicialmente. Históricamente, pues las universidades han venido siendo espacios dedicados a la conservación y producción de conocimientos escritos, pero pues acá el eje central está en eso que no se ha podido construir, que no se ha podido llevar más allá y que pues en realidad genera dentro de la población estudiantil pues unos retos particularmente necesarios. Digamos que parte también la posibilidad de tres conceptos que articulan como tal la propuesta. La propuesta se fundamenta en la articulación, primero pues de la oralidad, entendida como un mecanismo legítimo de transmisión de conocimientos entre generaciones. En un segundo aspecto tenemos lo que es la memoria cultural, que representa el conjunto de experiencias prácticas, digamos, significados que permitan pues a las comunidades llevar ese proceso de preservación de su identidad a un largo tiempo y en un tercer concepto, en un tercer proceso, estaríamos llevándolo a la correspondencia de las tecnologías educativas, que pues ya las vamos a concebir más en este sentido como con el fin mismo de ser capaces o fortalecer los procesos de documentación, preservación, difusión y aprendizaje. Es importante tener en cuenta que la tecnología no es como que se va a llevar en ese sentido a instaurar la tecnología, sino que permitir estas ser mediadoras para poder distribuir el conocimiento y de esa manera a nivel institucional proporcionar todas las herramientas necesarias para avanzar en esos procesos de difusión. En la parte metodológica y se viene a un proceso de una propuesta de intervención, partimos de un eje central de la universidad que es la IAP, la Investigación, Acción, Participación que propone Falsborda. Entonces, esta es la fundamentación inicial que tenemos debido pues a que este método de investigación reconoce las comunidades como participantes activas dentro de estos procesos de construcción de conocimiento y pues de allí se desglosan otros ejercicios que son en este caso el diagnóstico participativo, el diseño colaborativo, la implementación tecnológica y la evaluación colectiva.
Entonces, tenemos también que dentro de estos procesos, todo lo que es la parte audiovisual, construcción de repositorios, de relatos, testimonios, pues lo vamos a pasar a estrategias muy particulares, como en este caso pueden ser podcasts culturales, la participación misma de los estudiantes, la recuperación de ciertas historias de vida, de sabedores tradicionales y el desarrollo pues, de muchos recursos educativos que nos permitan también hacer ese proceso de inclusión del que hablábamos inicialmente con el decreto 2216, darle respuesta, digamos, a esas dinámicas también que establece el Ministerio de Educación, puesto pues que estas estrategias lo que buscan es reemplazar, no buscan, perdón, reemplazar la oralidad, sino que buscan es fortalecer, ampliando esas posibilidades como tal. También tenemos como los resultados esperados, como este proceso se encuentra en propuesta y venimos desarrollando proyectos asociados de podcast como por ejemplo Incast. Desde la parte de biología tenemos unos podcasts asociados a hongos que cuentan historias y es verificar cómo a partir de una construcción científica también se determina un proceso antropológico, histórico y demás. Y asimismo también la construcción de traducciones dentro de sus propias lenguas para desarrollar instrumentos que permitan llevar a la comunidad ejercicios académicos que involucren pues a toda la comunidad y quienes estudian nuestros programas también determinar funciones que permitan a ellos ejercer esa profesión en el contexto donde se derivan. Entonces, como resultados esperados, tenemos entre los principales, esperando pues que se encuentre la recuperación del sistema de relatos ancestrales, la consolidación de archivos digitales comunitarios, también hay un proyecto asociado que tiene que ver con la parte comunitaria, un museo más integrado a la universidad, el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes, creación de estrategias pedagógicas más interculturales, una apropiación tecnológica que responda básicamente a esas necesidades culturales concretas, que no sean impuestas. Y se espera además fortalecer el reconocimiento institucional de la universidad cultural eh, y generar nuevos espacios de producción académica, donde pues el conocimiento ancestral pueda dialogar con el conocimiento científico sin que pues se pierda identidad propia y que una no recaiga con más valor que la otra. Entonces digamos que este es como el ejercicio dinámico que tenemos. Para darle cierre, entonces tenemos esta construcción, esta diapositiva que vemos acá, es ver ese puente que existe entre los saberes ancestrales, pero también cómo esto nos puede llevar a generar conocimiento académico. Sí, esta imagen sintetiza básicamente el propósito general de esta investigación y es que la tecnología pues no pretende reemplazar memorias culturales ni sustituir la oralidad. Su función consistirá pues en servir como puente ante esos conocimientos ancestrales y pues las nuevas generaciones que si bien están más involucradas pueden llevarlo a otra estancia. La Universidad Inca tiene la oportunidad en realidad de convertirse en un espacio donde la tradición y la innovación dialoguen permanentemente, pues en un espacio donde en realidad los conocimientos transmitidos de esas personas mayores, de quienes conocen, sean en realidad preservados, documentados y compartidos respecto a lo que es su origen y ese significado cultural que tiene para nosotros. En ese sentido, pues lo que se busca también es asumir el papel estratégico de la construcción de sociedades de conocimientos verdaderamente plurales, donde existan diferentes formas de saber cómo, y tener posibilidades de coexistir con ambos procesos. Y bueno, digamos que esto es como todo lo que llevamos hasta el momento. Les agradezco mucho por el espacio y pues quiero concluir señalando que la preservación de los saberes ancestrales no constituye un desafío cultural únicamente, sino que también representa un compromiso educativo, ético y más que ético, también social. Entonces, muchísimas gracias.